vamos a pasar a la palabra. Llevamos algunas semanas, aunque han habido algunas interrupciones, porque sí celebramos el Día del Padre, sí tuvimos nuestro Camp Review, que todos los años lo hacemos. Y yo sé que usted puede decir, pastor, a mí no me gusta mucho ir al servicio después del campamento, porque la gente habla solo del campamento y los que nos fuimos. Por eso, la invitación es para que usted vaya, para que usted pueda venir aquí al frente y disfrutar de lo que el Señor está haciendo. Entonces, pero bueno, hablamos la primera semana de la preeminencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo está por sobre todo. Hablamos también acerca de la plenitud de Cristo, que somos completos en el plenitud, ¿verdad? También hace un par de semanas hablamos acerca de que el Evangelio es verdadero. Amén. Y después, si usted es de los que toma apuntes, estos puntos probablemente los tenga guardados. La segunda verdad que hablamos es que el Evangelio es para todos. Y la tercera verdad que hablamos es que el Evangelio produce frutos. En eso nos quedamos hace un par de semanas, pero ahora quiero que me acompañe nuevamente al libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer solo 3 versículos. Voy a tratar de avanzar lo mejor que pueda. Si usted ve que el pastor se está extendiendo en un área, usted no se preocupe, que este libro continúa. Así que la próxima semana podemos retomar donde nos quedemos, pero mi intención, mi deseo, en mi corazón tengo el deseo de poder compartir estos 3 pensamientos, estos 3 versículos de parte del apóstol Pablo a la iglesia. Así que vamos a leer el capítulo 1 de Colosenses, versículos 9 al 11. Si lo tiene, usted diga amén. Ok, diga, por lo cual también nosotros. Ok, toca al que está a su lado y dígale, por lo cual también nosotros. Desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes. Ahora se pone difícil, ¿verdad? Desde que oímos el Evangelio yo empecé a orar por mis hermanos. Cuesta, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que estos días que el pastor Gabriel no estuvo, yo todos los domingos vine acá y le di un reporte del pastor Gabriel. Y usted me va a decir, pastor, pero si andaba de vacaciones, ¿para qué nos da un reporte? No, el reporte era para que usted orara por ellos. Para que usted orara por ellos, para que si le fallaban los frenos, la mano del Señor estuviera con ellos. Y si no le fallaban los frenos, que llegaran bien a su casa. Esa era la razón. Por eso cuando yo subí hace 3 domingos atrás y le dije, estén orando porque la van del pastor Gabriel está mala, ¿se recuerdan? Y aquí está, usted acaba de escuchar. Entonces mira lo que dice el libro, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes. ¿Cuántos de ustedes están orando por sus hermanos? No me responda porque tengo más que avanzar, así que si me pongo a conversar con usted, no avanzo. Y mire, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, como yo sé que cada uno se sienta al lado de la persona que le cae bien y deja sentado atrás, el que no le cae tan bien, usted se va a dar vuelta hacia atrás, va a tomar la mano de alguien y va a orar conmigo esta oración. No tiene ni siquiera que cerrar sus ojos y dígale, pido al Señor que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Permítame decirle esto. Si el Señor te está pidiendo que tengas el conocimiento en toda sabiduría, ya puedes soltar a su hermano, y que además tengas inteligencia espiritual, es porque existe un fenómeno que se llama idiotez espiritual. Y usted me va a decir, pastor, ¿cómo está utilizando ese lenguaje desde el altar, desde el púlpito, donde la presencia del Señor se derrama? Hermano, por la idiotez del hombre, cuando no se cuidaba, cuando no guardaba su vida, la presencia del Señor lo mataba. Así que cuando el apóstol Pablo, y usted me va a decir, pastor, ¿solo idiotez? Sí, porque cuando tú sabes que cometer pecado y pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y mira lo que sigue diciendo, para que andéis como es digno del Señor. Usted ha visto, de pronto hay un meme por ahí en las redes sociales de mujeres que andan en un desfile de modas con tacos altos y van caminando y de pronto se le doblan los pies y empiezan a caminar todas torcidas. ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Cierto? O a lo mejor a una de ustedes le ha pasado. Every Sunday dice, ¿ah? Y usted llega con los tobillos hinchados, tanto tratar de equilibrar el cuerpo.
Muchos de nosotros caminamos diariamente de esa forma porque no hemos entendido que la oración de Pablo, lo que Pablo está pidiendo por la iglesia y lo que la iglesia debe pedir por su iglesia hoy, es que debemos andar, caminar como es digno del Señor. Ah, pastor, pero es que ahí él solo dice eso y no aclara nada. Sí, mire, sí lo aclara, dice, agradándole en todo. ¿Cómo es caminar como es digno del Señor? Agradándole en todo. Escuche, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Entonces, ¿cómo es andar digno? Aquí Pablo te da el qué y te da la respuesta. Y después el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder. Dese vuelta donde está su hermano. Nuevamente, toque a su hermano. Y usted me va a decir, pastor, ¿por qué haces eso? Porque yo quiero que usted se mantenga despierto, interactivo y que usted ore por su hermano. Dese vuelta donde alguien y tómelo, tóquelo y dígale esto. Oro para que seas fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Aquí viene lo bueno, para toda paciencia y longanimidad. Ya me voy a detener en esas palabras, ¿ok? Vamos a caminar un poquito en este pasaje. Hermano, este pasaje está tremendo. Y yo espero que usted ya entienda por qué el pastor hoy día solo decidió tomar 3 versículos, porque es demasiada carne en la parrilla. Y usted sabe que como sudamericano a mí me gusta el asado. Y me gusta tener la parrilla llenita cuando tenemos asado. Y me gusta que la gente venga y tenga un pedacito especial que lo voy cortando. Y cuando va llegando gente le voy dando. Este asado de aquí espiritual, hermano, está tan bueno que ni la picaña del Gio sabe tan rica. Y los que fueron el 4 de julio saben lo que estoy hablando. Hay 3 peticiones de Pablo en esta oración. Las vio conmigo, ¿verdad? 3 peticiones específicas. Que seamos llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. Que caminemos como es digno del Señor y que seamos fortalecidos con poder. Pero hablar de estos 3 aspectos de la oración de Pablo en 40 minutos es muy difícil porque es muy intenso y muy poderoso lo que Pablo nos está hablando. Entendamos, Pablo está en prisión. No me quiero detener a hacer una reseña histórica de lo que hemos hablado en los otros domingos, porque si no, no me va a dar el tiempo de avanzar. Pero Pablo está en la prisión. Mira, hermano, Pablo no podía viajar, no podía salir a predicar, no podía salir a orar por los enfermos. Pablo está bajo presidio domiciliario. Le están cambiando la guardia cada 2 horas. Pablo está amarrado con un cepo en su casa. No puede llegar y correr y escapar. De hecho, lo único que se le permite es que venga gente a la casa a poder conversar con él. Y el Señor utiliza a Pablo, lo hemos dicho todas las semanas, durante este periodo para predicarle sin cesar a cada guardia que le tocaba vigilarlo. Pero también hay gente que está acá y en este pasaje, ya lo vimos la semana pasada, se lee un poco, que entendemos que Pablo habla en plural porque probablemente, bueno, de hecho sabemos que Timoteo está con él y también habla de Epafras, que es un diminutivo de Epafrodito, pero no es el mismo que vimos en Filipenses. Filipenses, ¿es verdad? Sí. Entonces, este es otro, ¿ok? Este Epafras se cree históricamente que era el pastor de la iglesia en Colosa y que había venido a hablar con Pablo, y lo leímos en los primeros versículos. La razón por la que Pablo ora y por la que está tan gozoso es porque Epafras vino y le empezó a hablar las cosas bonitas de la iglesia de Colosa. Y Pablo está gozoso por lo que está ocurriendo en Colosa. ¿Cuántos de ustedes son parte de la iglesia, la tribu? ¿Cuántos de ustedes son miembros de la tribu? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor usted no es miembro, no ha firmado un papelito, no ha dicho esta es mi casa, pero si usted siente que esta es su casa, no necesita que sea tan oficial, pero si usted siente que esta es su casa, ¿cuántos de ustedes andan hablando cosas hermosas de la casa que el Señor le ha dado? Yo no sé si usted ha visto a Luis. Luis, ¿puedes venir corriendo un poquito con el gorro? Mira, yo no sé si usted ha visto a Luis, pero le voy a pedir a Luis que venga aquí. Y Luis es tremendo, mano. A ver si se logra leer desde ahí. Sí. Mira, si usted, date vuelta, sube aquí y date vuelta para allá, Luis, para que la gente te vea. Mira, dice, ven y ve, la tribu es tuya. Mira, ¿eh? A ver, mira, ahora Luis optó por tener un gorrito y andar diciendo, hey, la tribu es tuya. Y la gente le va a preguntar, hey, ¿qué es eso? Ando haciendo propaganda. Sí, ¿por quién? Por mi iglesia, gracias Luis, ¿verdad? Por mi iglesia.
Y por ahí. Oiga, hermano, ¿cuántos de ustedes salen de la casa y usted sale simplemente viendo las cosas feas de su casa? Por ejemplo, usted sale de su casa y dice, qué mal que cocinó mi esposa. Y va donde, aquí está nuestro hermano Yeshua visitando, no sé qué, y voy donde mi hermano Yeshua y le digo, hey Yeshua, qué mal que cocinó mi mujer, bro. Y tú dices, no, mejor te hubiera ido al restaurante conmigo. Y después voy donde Gio y le digo, Gio, mi casa estaba toda sucia y desordenada. O sea, hay que tener un corazón muy, muy feo, muy sucio, muy desligado, muy separado de la gente a la que amas para empezar a hablar mal de ellos. Estoy tomando ejemplos súper superficiales, ¿verdad? Porque esto no es lo que se habla entre hombres. De pronto somos más agresivos, más violentos. Pero ¿cuántos de nosotros salimos de la casa, tú que estás de novio, Luis, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú has salido y le has dicho a Gio, le estás cortando el pelo a Gio en la barbería y de pronto, Gio, me tienes re cansado la Fran Yuli? Nunca. ¿Sabe por qué? Te voy a decir por qué. No seas malo, lo estás metiendo en problemas. No, mira, escúchame. ¿Sabe por qué no lo hace? No. Tú nunca lo vas a escuchar hablar mal de Fran Yuli. Te voy a decir por qué. Porque está enamorado. Porque la ama. Porque está comprometido, porque quiere tener un futuro con ella. Y él se proyecta en ese futuro. Y eso lo hace pensar que Fran Yuli, aunque no sea así, es perfecta. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos de ustedes aman su casa y aman el lugar donde el Señor lo ha puesto? Y ustedes saben que la presencia del Señor se manifiesta aquí y el Señor te habla continuamente y tú sales de aquí diciendo, el pastor, ¿cómo no se cansa de hablar? 40 minutos parado allá arriba predicando. Y no termina. ¿Cuántos de ustedes salen de aquí diciendo, yo no sé si esa es la iglesia para mí? Yo no sé, es que esa iglesia no me acomoda en cualquier razón. Es que el pastor no es de mi nacionalidad. Es que el pastor habla mucho de fútbol. By the way, felicitaciones si hay algún colombiano. No, uruguayo no vemos ninguno. ¿Canadienses hay aquí? ¿Sí? ¿No hay ningún canadiense? Ok, bueno. No, si nosotros estamos aquí en América, estamos celebrando la Copa América. Okay. Pero bueno, oye, no. Mira, no, que esta venezolana está sufriendo. Si no lo iba a mencionar, ¿para qué me diste cuerda? Ok, bueno. Oye, pero mira, ¿cuántos de nosotros amamos la casa y pensamos en la casa y honramos la casa que el Señor nos ha puesto? Dice la palabra que en los tiempos del profeta Samuel, cuando era todavía un adolescente, había un profeta en el templo que se llamaba, un sacerdote y profeta que se llamaba Elí. ¿Se recuerdan de la historia? Tenía 2 hijos, Ofni y Finés, corruptos los 3. Sacaban el dinero, metían prostitutas al templo, le robaban la comida de la ofrenda a la gente, ocupaban los dineros del templo. Hermano, corruptos. Y el Señor viene sobre la vida de Samuel en su adolescencia y el Señor lo llama a servir en el templo. ¿Sabes qué hace Samuel? Se mantiene fiel. Porque mucha gente se va de la iglesia diciendo me voy porque ahí son así o son asá y no saben que probablemente el Señor le está revelando que ellos son así o son asá para traer el cambio en la próxima generación. Y salimos corriendo de la asignación que Dios nos tiene entregada en la mano. Bajo ningún contexto Juan Mauricio Calderón es perfecto, bajo ningún contexto. Pero el Señor está levantando una nueva generación donde el Señor va a reponer los errores que Mauricio cometió en su ignorancia, en su orgullo, en su inmadurez, en su humanidad. Muchos de nosotros no entendemos dónde el Señor... me estoy desviando, ¿ven? Yo le digo, díganle al pastor que lea los apuntes. Vemos la razón por la que Pablo está orando. Oye, mira, para que entiendan, esta oración, esta frase que Pablo está diciéndonos desde el versículo 9 hasta el versículo 20 es solo una frase, solo una oración. Y solo estoy ocupando 3 versículos de lo que Pablo tiene que decirnos en esos 11 versículos. Pablo aquí nos da patrones de oración. Y nos da patrones. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús nos da un patrón de oración ahí en el libro de Mateo?
Y dice, mira, cuando oren, oren de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en el cielo, aquí en la tierra como en el cielo. Y usted ya se lo sabe, ¿verdad? Pablo aquí también nos da un patrón de oración y lo vemos desde el versículo 9 en adelante. ¿Cuál es la razón por la que Pablo empieza orando? Y Pablo nos dice en los versículos 6 y 7 que la razón por la que está orando es por gozo por lo que está ocurriendo en Colosas. Hermano, ¿cuántos de ustedes han orado? Escúcheme, porque esto es muy importante. ¿Cuántos de ustedes han orado de gozo y no por necesidad? ¿Alguna vez? Y a lo mejor tú me vas a decir, pastor, que uno puede orar por gozo. Sí, hermano, porque la adoración, escúchame, la adoración no está sujeta a un instrumento. La adoración es un estilo de vida. Y yo le puedo dar gracias al Señor en todo tiempo. Ahora, yo soy de los mañosos que le gusta tener un instrumento y se sienta detrás del instrumento y toco algo, ¿verdad? Transpose me. Okay. Y me siento aquí y yo no tengo un teclado en casa, pero cada vez que me siento en el teclado yo tiendo a tocar este tipo de canciones. Voy a quitar, no tengo un stand aquí, así que... Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que la adoración no es simplemente donde yo vengo a pedir. Por eso también entiendo que mi oración es parte de mi adoración y no necesito solo acercarme al Señor para venir a pedir, sino que a veces solamente quiero alegrar el corazón del Señor. ¿Cuántos de ustedes? Y esto se recuerda que le decía la semana pasada, ¿cuántos de ustedes tienen un compañero de oración? ¿Cuántos de nosotros tenemos un compañero de oración, pero no solamente para pedir? Gio y yo hemos contado de que nosotros estábamos orando el uno por el otro por razones específicas, ¿verdad? Pero nosotros también hemos conversado esto un montón de veces. Hermano, ¿y en qué momento tomamos este lugar para celebrar? ¿Se dio cuenta que yo dije, mira, cuántos de ustedes tienen en su corazón un deseo indomable de venir a agradecer al Señor? Y es porque debemos entender que nuestra alegría también debe ser parte de nuestra adoración. Y no solamente nuestra tristeza o nuestra angustia o nuestro dolor o nuestra ansiedad o nuestra depresión, que siempre están persiguiéndonos, sino que mi alegría también debe ser parte de mi adoración, porque a medida que tú empiezas a reconocer, a celebrar las victorias, por muy pequeñas que sean, te vas a dar cuenta que la mano del Señor siempre ha estado ahí. Pablo habla de la oración en plural, porque hay más gente con él. Ya lo dije, estaba Timoteo, estaba Epafras. ¿Y sabes qué? Es necesario que oremos con nuestros hermanos. Es necesario que busquemos más gente con la que orar. Y tú me vas a decir, pero pastor, es que la oración, la palabra del Señor, ahí en Mateo nos dice que nos encerremos en un lugar secreto y oremos al Padre que está en los cielos. Sí, el Señor dice porque Él va a responder tu oración secreta en público, ¿verdad? Lo dice. Pero también nos invita a tener una oración corporativa. Y si, yo no sé si todos lo saben, pero lo voy a volver a recordar. Nosotros, a partir de 2 semanas más, volvemos con nuestro servicio de oración y lo hacemos lunes por medio. Cada otro lunes nosotros nos reunimos a orar. ¿Y sabes qué? Nos ha pasado esto. Tenemos un grupo bastante sólido de gente que viene a orar. Probablemente están alrededor de los 20. Pero esta iglesia tiene más de 20 personas. Entonces mi pregunta siempre es esta, cada vez que venimos a orar. Y le agradezco al Señor, le digo, Señor, gracias porque mis hermanos no tienen necesidad. Porque si no lo veo acá, yo no puedo decir, Señor, están acá porque tienen necesidad, ¿no? Pero muchos de nosotros, y no te estoy diciendo que tienes que estar acá toda la semana, hermano, porque el Señor sabe que no es mi deseo. Habemos personas que servimos consecutivamente aquí en la iglesia, pero ese es nuestro llamado. Te estoy invitando a buscar la presencia del Señor corporativamente. Pablo dice, no nos, en plural, cansamos de orar. Hay más gente orando con Él.
Ora con urgencia, porque dice desde el día que oímos. ¿Que oímos qué? Que oímos de ustedes, de los colosenses. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho lo que hace Rosita. Rosita, si ustedes no saben, es la primera que pasó a dar gracias. Rosita llega a los servicios de oración y dice, pastor, yo quiero que estemos orando, voy a poner un nombre ficticio, por mi amiga Jacinta. Y empieza a hablar de Jacinta como si todos supiéramos quién es. Dice, sí, mi amiga Jacinta que tiene 3 hijos y que uno de sus hijos está un poco desordenado, podemos orar por ella. ¿Sabe qué? Y nos hace a todos partícipes de la oración por una persona que ninguno de nosotros conoce. Porque entiende que es una necesidad que oremos corporativamente por aquellos que son potencialmente, que podemos potencialmente traer a la casa del Señor. No cesamos de orar, dice Pablo. Jesús lo recomienda así en Lucas 18, orar sin cesar. Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, nos dice esto: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No me levante la mano, porque es demasiado, pero ¿hay alguien aquí que es comprador o compradora compulsiva? No me levante la mano, voy a cerrar los ojos por aquellos que están pegando codazos y cosas así. No. Y los que son más jóvenes que yo, porque yo estoy bien joven, pero los que son más jóvenes que yo, muchos de ustedes están batallando con este problema. Y después se preguntan, Señor, ¿por qué no me están saliendo las cosas como yo quiero? ¿Por qué mis planes no están caminando como yo pensaba? Mira lo que dice la palabra en Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora, tú me vas a decir, ahora el pastor no quiere controlar el bolsillo. No, mi hermano, no. Yo no manejo las finanzas de la iglesia. Así que te estoy diciendo lo que la palabra dice. Pablo está orando con Timoteo y Epafras. Al menos esos 2 personajes son los que nombran aquí. Tal vez habría más gente que no se menciona, pero debemos orar más allá de nuestra propia necesidad. Pablo está invitándonos a orar en otra dimensión. Mira, ahora sí levántenme la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad? Levante la mano el que tenga necesidad, sin temor. Levante el que tenga una necesidad. Ok. Hermana Lucy, mira. Diana levantó la mano. Tómale la mano a Diana. Kelly y Franklin oren el uno por el otro. Jesse, puedes orar por Mariyuli. Ustedes oran por ustedes dos. Ustedes oren por ustedes dos. Ustedes oren por ustedes dos. Ruby, ora por Carla. Hermana Mirla. Ruby va a orar por Carla y Carla va a orar por Ruby, la hermana Mirla y Antonia. Abby va a orar por Franklin Jr., Junior por Franklin, y así, y busque a alguien, toque a alguien. Si alguien levantó la mano por oración, toque a alguien y ore por ese alguien. Así, mira qué sencillo lo vamos a hacer. Cierra tus ojos y dile así: Señor, oro por la necesidad de mi hermano o hermana. Dejo mi necesidad de lado e intercedo por él, porque así es como tú lo recomiendas. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, ¿qué te costó? ¿Y te diste cuenta que no pediste por ti? ¿Pediste por él o por ella? Mira lo que dice la palabra. Pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, y después dice que debemos orar los unos por los otros. Pablo está orando aquí con más gente. Si tú no te has dado cuenta, en el Padre Nuestro, en la oración de Mateo 6, no existen los pronombres personales. No dice, dame el pan mío de cada día. No dice, Padre mío que estás en el cielo. No existen los pronombres personales, porque la oración jamás debe ser apuntada solo para ti. Pero pastor, es que yo soy el que está pasando necesidad. Entonces busca a alguien que ore contigo y ore por ti. Pablo está orando una oración intensa. Y para eso el Espíritu Santo debe ponerte el deseo de orar. No, porque nuestra carne no nos pide que oremos. Porque mi carne me va a decir, ya es la hora del próximo partido. Hay un hermano, no voy a dar nombres porque usted no tiene que saber esto, pero hay un hermano con el que estamos viendo partidos a distancia.
y nos texteamos y nos llamamos por teléfono y hacemos comentarios, dirigimos al equipo que va perdiendo, cambiamos jugadores. No nos va muy bien, pero lo hacemos igual. Imagínate si tú hicieras todo esto mismo con las cosas espirituales. Imagínate la conexión que habría entre nosotros. Imagínate el amor que se desarrollaría en nuestro interior por nuestro hermano. Tú no sabes cómo yo le agradezco que este hermano esté simplemente texteándome un comentario de fútbol, porque me da la oportunidad de poder hablar con él y dejarle saber que lo amo y que me interesa tener una relación con él. Porque es necesario que eso ocurra en la iglesia del Señor. Somos una familia. Y tú sabes que la única forma que la gente se quede en la iglesia es donde se sientan en familia. Entonces, si tú vienes a la iglesia y no conectas con nadie y ves a uno solito ahí atrás y nadie se acerca, entonces algo debe sacudir tu espíritu, algo debe sacudir tu interior. ¿Sabes lo que habíamos hecho por meses el pastor Gabriel y yo cuando termina el servicio? Nos vamos a parar a la puerta porque no queremos que nadie se vaya sin abrazarlo. Nadie. Usted me va a decir, ay pastor, ¿y para qué tanto abrazo si yo no vengo de una familia tan de piel? No importa. Esta es tu nueva familia en Cristo y queremos que sientas que te amamos. Entonces, Pablo está orando. Pablo ora por los colosenses y ora por las primeras dos peticiones, inteligencia espiritual y obediencia práctica. Versículo 9 y después el 10, ahí están las dos cosas, ahí vemos por lo que ora Pablo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La única forma de caminar como es digno es teniendo entendimiento de Dios y su palabra. Y Pablo es lo que está pidiendo, que tengamos entendimiento de su palabra. Empieza en el versículo 9 orando por eso. Es esencial para caminar digno. Entonces, lo que vemos en el versículo 11 no va a funcionar si no vivimos lo del versículo 9 y 10. Porque hay una correlación en lo que Pablo nos está enseñando. Cuando habla de inteligencia espiritual, entendemos que debemos estudiar, entrenar nuestra mente y el corazón en el conocimiento de Dios a medida que Él se revela en la palabra. No se trata solo de experiencias superficiales, sino una búsqueda consistente e intencional de Dios a través de su palabra y su relación con Él, tu relación con Él. Mira, hermano, el pastor Gio, pastor de jóvenes de nuestra iglesia, decía la semana pasada, en lo que había en mi corazón en el campamento era que los muchachos entendieran que esto no puede ser una experiencia de un momento. Porque nosotros, hermano, usted no sabe el desgaste que produce el campamento. Desgaste físico, desgaste espiritual, desgaste emocional y desgaste financiero, ¿verdad? Los que están detrás de todo son los que lo saben. Pero para lo que nos motiva a tener todo ese desgaste es que queremos que los muchachos tengan un encuentro espiritual con Cristo y que no sea una cosa de un solo momento. El problema es que solo tenemos 4 días de 365 para hacer esto. Lo que significa que nuestra labor es muy pequeña, ¿verdad, Pastor Gio? Entonces necesitamos de los pastores de jóvenes de cada iglesia involucrada que ellos provoquen, generen, armen un programa donde sus jóvenes se sientan conectados y puedan seguir creciendo y desarrollándose en el Señor. Lo mismo ocurre con los adultos. Muchos de nosotros creemos que lo único que necesitamos de Dios es venir el domingo y sentarnos en la iglesia. Pero esto está lejos de ser así. Tú me puedes decir, hoy día el pastor está filoso. No, hermano, si yo no quiero simplemente que llegues aquí los miércoles y te sientes tampoco, porque el llamado no es simplemente a sentar, a calentar un asiento. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que están en absoluta necesidad de conocer a Cristo porque no hay nadie más que los pueda sacar del hoyo en el que está? Levante la mano, yo. Todos. Pregunta del $1.000.000. ¿Por qué no lo tienes aquí contigo? ¿Por qué no la tienes aquí contigo? Pastores que son muy duros, por eso necesitas que nos juntemos a orar los unos por los otros.
Pablo ha sido cristiano por 30 años, sin embargo en Filipenses pide conocer al Señor más profundamente. Tú y yo, imagínate, si Pablo después de 30 años dobla su rodilla y le dice al Señor en el libro de Filipenses, quiero conocerte más. Oye, si lo cantamos decimos, quiero conocerte cada día más a ti. Hermano, perdóname lo que te voy a decir, pero si tú no tienes conciencia de lo que estás cantando, por favor, no lo cantes. ¿Que me va a prohibir cantar ahora, pastor? No, mi hermano. Te estoy diciendo que tu adoración no está llegando como un olor fragante a la presencia del Señor porque no tiene sentido, porque tu corazón no está conectado a ella. Ahora, si tú te vas a parar aquí en tu asiento y vas a levantar tu mano y vas a decir, quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Entonces, si eso es verdad en tu vida, entonces hazlo con todas tus fuerzas. Cuando era joven había una canción, no sé si algunos de ustedes se recordarán, pero es una canción con la que yo tenía mucho conflicto espiritual y emocional. Necesito un stand aquí, hermano, pero bueno. La próxima ponme un stand, ¿ok? ¿Han escuchado esa canción que dice, renuévame? A ver, dígala. Ya no quiero ser. Y del coro decía, porque necesita ser cambiado, porque todo lo que hay, perdóneme, tengo otra pregunta para usted. ¿Estás dispuesto a ser renovado? Y esa era mi pregunta, porque toda una generación cantaba esta canción y decía, renuévame, Señor Jesús. Y yo todavía los veo, ya todos estamos cerca de los 50 y siguen en la misma condición que estaban hace 30 años atrás. ¿Por qué cantaste algo que no estabas dispuesto a vivir? Y cuando el Señor te llama a su presencia y se enfrente contigo y te diga, ¿por qué dijiste renuévame si no me dejaste renovarte? Y escúchenme bien ustedes que son Gen X's, Millennials, Z's, ¿qué más? Alfas, ¿ah? De cristal. Escúchenme. Cada vez que tú le digas al Señor, I have a reason to pray, you better have a reason to praise. Every time you sing, I want to know you, you better be ready to know him. Porque el rey David escribe algo tremendo, una canción que a mí me encanta y sí, genera, y todavía pasan los años y se la sigo pidiendo a Jesse cada vez que puedo. Y dice, you know me. Oh, pero la palabra dice en el libro de los Salmos, tú conoces mi levantar y tú conoces mi acostar. Sabes cuándo vengo y sabes cuándo voy. Todo lo sabes de mí. Hermano, hay cosas que yo no quiero que Sonia sepa de mí. Y esa mujer sabe más de mí de lo que cualquiera de ustedes pueda saber. Sin embargo, cuando Él me conoce, como Él me conoce, como Él sabe quién soy, cuando le adoro, Él sabe cómo le estoy adorando. Y no crea que la próxima semana el pastor va a subir y va a decir, hermano, hoy día no vamos a cantar porque ustedes no adoran de verdad. No, hermano. Porque el Señor nos confronta también en la palabra. Juan 4 dice que se encuentra con la mujer samaritana y le dice, mira, el Padre anda buscando adoradores. Y esto tengo que aclararlo, aunque nosotros el Señor nos ha dado un tremendo equipo de adoración, hermano. Pero el Padre anda buscando adoradores, no buenos músicos. El Padre anda buscando adoradores y no buenos cantantes.
Y se recuerda lo que la palabra, hay varias definiciones para la palabra adoración, pero con la que más quiero identificarlo es la palabra proscuneo. Ven, Gio, sube aquí. Proscuneo viene de la palabra el que se agacha a besar. Y es que lo podemos entender a la palabra porque hay varias formas de agacharse a adorar. Si tú fueras Jesús, ¿okay? Si tú fueras Jesús y yo soy el adorador, proscuneo significa esto. Gracias, hijo. ¿Cuántos de ustedes están ofreciendo ese nivel de adoración al Señor? Pastor, sí te viniste filoso. Debemos ser específicos en lo que pedimos. Cuando oramos, seamos específicos. Debo volver. Les dije que no importaba si no alcanzaba a caminar por todos los versículos, pero quiero avanzar lo más posible. Había un movimiento de falsos maestros en Colosas. Y estos falsos maestros traían varias diferentes filosofías, doctrinas, ideas. Traían el misticismo oriental, traían todos estos dioses de Grecia y traían toda esta ideología nueva con la filosofía y querían cambiar la forma en que se adoraba. Y apareció un nuevo movimiento que se llamaba el movimiento gnóstico, que ellos decían que había un poder superior. Y aunque Cristo ya había venido, decían que el poder que ellos tenían era más que Cristo. Entonces, para poder llegar al nivel espiritual que deberías llegar, tú tenías que tener a Cristo más el reconocimiento del movimiento gnóstico. Porque era un movimiento elítico. Solo había un poco de personas que podían transmitir ese poder. Un poco de personas que podían decir quién tenía, y ese poder era de una sabiduría superior. Por eso es que Pablo está hablando con un lenguaje tan específico y dice para que tengamos la sabiduría de Dios. Él está hablándole con el lenguaje que ellos conocen y está confrontándolos para que la iglesia de Colosas sepa que van a venir estos corruptos con una idea que no tiene que ver con el evangelio y ellos puedan enfrentarla y saber que la sabiduría no viene de nadie más que de Dios y que Cristo es suficiente. Ahora tú me vas a decir, sí, pastor, Cristo es suficiente y no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? ¿Verdad, cierto? Sí, es que de acuerdo a lo que Martín Lutero escribió ahí en los portones de la catedral, es que una sola fe, una sola gracia. Leamos Efesios. Dice, por cuanto sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué dice el próximo versículo? ¿Alguien se lo sabe? Que hemos sido hechos nuevos ¿para qué? Para buenas obras. Porque escúchame, Pablo también está orando por el fruto del cristiano. Esto es tan importante que no es solo Pablo quien lo habla, porque apenas tú abres el libro de los Salmos, puedes abrir el libro de los Salmos y te vas a encontrar con el Salmo 1. Y empieza así. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella meditará de día y de noche. ¿Verdad? ¿Alguien lo tiene? Para que no vaya a decir que el pastor está recitando algo equívoco. Y después dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Espérame, ¿que da su qué a qué? El cristiano debe ser fructífero. Hermano, tú no puedes venir a la iglesia. De hecho, el libro de Juan dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Nosotros somos las ramitas y las ramitas deben dar fruto, porque si no las ramas van a ser cortadas y echadas al fuego. Pero todo esto lo alcanzamos en Cristo. Y aunque no estoy hablando del capítulo 2 todavía de Colosenses, en el capítulo 2:10 dice que en Cristo tenemos plenitud.
Pablo ora para que no sean engañados por falsos profetas y usa palabras muy específicas y es muy intencional y es para que seáis llenos del conocimiento, dice. La palabra gnóstico viene del griego gnostos, que significa conocer. Pablo sabe lo que está diciendo. Y estas 3 metas que tiene Pablo son muy específicas. Que sean llenos del conocimiento. Para ser llenos primero debemos vaciarnos de nosotros. El problema que tenemos, hermanos, que muchos de nosotros creemos que sabemos, creemos que tenemos la respuesta, creemos que tenemos la razón. Muchos de nosotros hemos venido hoy aquí simplemente porque nos trajeron obligados. Muchos de nosotros hoy estamos aquí porque tenemos un compromiso con alguna persona y no porque sabemos nuestra necesidad que tenemos de Dios. Y mientras tú no reconozcas tu necesidad de Dios, sigues viviendo tu vida como la vives y sigues pasando las necesidades emocionales, espirituales, físicas, financieras que has tenido hasta ahora. Solo Dios es quien puede llenarnos. Y solo el Espíritu Santo te puede dar un entendimiento de Dios. Pablo ora para que seamos llenos, para que seamos controlados por Dios, y solo el Espíritu Santo te puede dar la iluminación del entendimiento. Y solo Él te puede dar transformación, solo Él te puede dar regeneración. La forma literaria en que se escribe el libro de Colosenses es en voz pasiva y se utiliza en este escrito para darnos la idea de que estamos bajo el control del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, pero dice algo muy importante: antes sed llenos. Y te dije desde la primera semana, este libro habla de la plenitud que alcanzamos en Cristo. Nada es suficiente hasta que te encuentras con Cristo. Él es el único que puede llenar. Tú y yo, mientras el Espíritu Santo no habita en nosotros, es como tener un carro 0 millas, Pastor Gio. Y tú llegas al carro y te sientas y te das cuenta que no tienes llave. Entonces dices, bueno, el carro moderno a lo mejor tiene un botón. Tampoco tiene un botón. Y tampoco, casi me dejaron ciego. Y tampoco tiene comando de voz. Entonces tienes un carro que no va a ninguna parte. Si tú no tienes al Espíritu Santo, eres como ese carro. No tienes encendido, no tienes dirección. Pablo ora y pide que seamos llenos del conocimiento de su voluntad específicamente. La palabra conocimiento en este versículo es epignosis en el griego, y la palabra y con esta palabra que Pablo está utilizando, está elevando el nivel de la palabra nostos, que era con la que se estaban enfrentando. Es una palabra superior. Pablo está diciendo, no, pueden leer las Escrituras y confiar en el Espíritu Santo para que sea su maestro, y Él les dará la epignosis, el conocimiento superior que necesitan. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos, debemos buscar en la palabra. La voluntad de Dios de la que habla Pablo en este versículo es todo el consejo de Dios que se encuentra en la palabra y se centra en Cristo. Tú y yo podemos vivir en la voluntad del Señor. J. Vernon McGee decía, el Espíritu Santo es como un tren que corre sobre una vía y solo puede trabajar sobre esa vía. Así que si quieres el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, haz que la palabra de Dios esté escondida en tu corazón, porque esa es la guía. La palabra y el Espíritu Santo. La última palabra de la que voy a hablar es la palabra Sofía, que es de donde viene la palabra filosofía. Y ella se refiere a nuestra fe, a nuestra creencia, a lo que creemos, a lo que nos sostiene espiritualmente. Recuerda esto, mi hermano. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a los de Colosenses, no se dejen engañar con estas nuevas creencias. Y recuerde esto, lo que crees determina cómo te comportas. Voy a repetirlo. Lo que tú crees
determina cómo te comportas. No es suficiente tener conocimiento, debes obedecer. Si quieres una vida fructífera, debes obedecer, para que andéis como es digno del Señor. Suena simple, pero el Señor quiere obediencia e intencionalidad. El Señor quiere que seamos llenos de su sabiduría para poder caminar como es digno. El cristianismo ha enfatizado la idea de ser salvos por gracia y nos hemos olvidado de que después, como resultado de la gracia y la salvación de Cristo, debemos ser fructíferos, debe haber fruto en nosotros. ¿Qué quiere decir caminar como es digno? Agradarle en todo. Es poner una sonrisa en el rostro de Dios. Lo último que nos dice Pablo es fortalecidos con poder. Tengo que preguntarte esto porque las 3 preguntas vienen al final de esta conversación. ¿Quieres conocer su voluntad? ¿Quieres ser fructífero? ¿Quieres ser fortalecido? Sí, pastor, yo quiero ser fortalecido. Sí, pastor, yo quiero conocer su voluntad y quiero ser fructífero, pero también quiero ser fortalecido. Mira lo que dice el apóstol Pablo, porque tú debes tener en cuenta que el texto y el contexto son necesarios. Dice, para que sea fortalecido con toda paciencia. Y que la única forma de ejercitar la fortaleza de Dios es que desarrollemos paciencia. Y muchos de ustedes ya saben lo que significa pedir paciencia. Sabemos cómo se forma la paciencia, ¿verdad? Y después dice, fortalecidos en longanimidad. ¿Sabe qué quiere decir longanimidad? Significa aguantar sufrimiento. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española dice grandeza y constancia de ánimo en medio de la adversidad. Entonces, si tú le vas a pedir al Señor que te fortalezca, el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. Pero el gimnasio para fortalecer este músculo es duro. Pero con una gran recompensa. Esta frase, fortalecidos con todo poder, se traduce a su original griego como dejando que Dios me fortalezca. Es el poder de Dios a través de su Espíritu. Por eso Pablo escribe en Filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es que te está dando fuerza o velocidad o la habilidad de volar, que no te estás volviendo un superhéroe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta palabra todo en Filipenses es todo lo que Dios quiere, no todo lo que yo quiero. Todas las cosas que Dios requiere de mí, todo lo puedo en Cristo. La oración de Pablo es práctica. Y cuando las cosas no salen bien, de acuerdo a lo que Pablo nos está pidiendo, también nos encontramos con otro escrito de Pablo en 1 Corintios 13. Dice, el amor es paciente. Si tú amas al Señor y el Señor te ha hecho una nueva criatura y su ADN está entrando en ti, el Señor va a empezar a moldear las cosas para que te vuelvas más y más como Él. Longanimidad nos mueve de las circunstancias, porque el Señor nos dice para que fortalezcamos en toda paciencia. Paciencia en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, pero la longanimidad nos mueve a otro nivel. La longanimidad nos mueve a la posición de las personas. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez, no, es que yo prefiero trabajar sin gente porque la gente me satura?
bienvenido a la vida del cristiano. Cuando las personas son los que se transforman en la razón de tu impaciencia, a eso es lo que el Señor te llama, a desarrollar longanimidad. Y Pablo remata con todo gozo ahí en el versículo 12. Espérate, ¿me estás diciendo que sea fortalecido en paciencia y en longanimidad, en todo gozo? Sí. ¿Cómo es que dice Santiago? Que tengamos por gozo cuando estemos pasando por muchas pruebas. ¿No es asombroso que en el versículo 11 esté hablando del poder de ser pacientes, sufridos, y que cuando somos pacientes con las circunstancias y sufridos con las personas, debemos hacerlo con alegría? El objetivo de la inteligencia espiritual, de lo que habla Pablo aquí, es la obediencia práctica. Y esto, cuando obedecemos al Señor, nos trae gozo. Escúchame, la paciencia y la longanimidad sin gozo produce depresión. Y yo no sé si escuchó lo que acabo de decir, pero la paciencia y la longanimidad sin gozo produce depresión. Tú no puedes tener longanimidad y paciencia si el Espíritu de Dios no está en ti. Porque tú no puedes pretender cambiar a las personas con tus fuerzas. Tú no tienes esa capacidad. Pero como dice un corito viejo, conozco un hombre de poder que puede, que todo lo puede. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ten gozo, porque lo que estás pasando te va a ayudar a bien. Debemos orar para conocer a Dios a través de su palabra. Debemos obedecer a Dios a través del poder de su Espíritu. Y debemos tener un andar digno, que sea agradable, fructífero, creciente, poderoso y gozoso. Eso es lo que Pablo quiere que obtengamos. Ponte de pie.